igual, vamos a dar 5 minutitos en los que entran todos y comenzamos. Hola, buenas. Vaya, sigamos. Sí me escuchan, ¿verdad?
Buenas tardes, Lick, sí se escucha. Vaya. Bueno, estábamos ya viendo lo de Teo, ¿verdad? Y estábamos viendo ahí un poquito lo de las habilidades de desempeño. Y me había saltado estas preguntas, creo que esta ya la respondimos, la de actividades y participación. Faltaba ver esta otra, de en qué parte del proceso utilizamos funciones y estructura, ¿verdad? Entonces veíamos que algunos habían dicho bien en factores personales. Entonces estábamos revisando esa parte, ¿verdad? De factores personales. Y nos quedamos hablando de lo de valores, creencias, espiritualidad. Yo les decía que en esta parte, no solo es, porque en espiritualidad puede ser la parte religiosa, pero no solamente es eso, ¿verdad? O sea, por eso ahí en esa definición dice las creencias, que tiene que ver con lo cultural, los principios, las normas, ¿verdad? Entonces todo eso hay que considerarlo. Hablábamos también que hay unas hojitas de las que ustedes ocupaban cuando estaban en módulo 4 que les pueden ayudar también, ¿verdad? A trabajar esta parte. Van un poquito como con aquella evaluación de psicosocial, ¿verdad? Pero que cuando veían ustedes el componente psicosocial, pero también les puede ayudar un poquito con esto. Por ejemplo, esta que es de autoconcepto, ¿verdad? Va diciendo como algunas afirmaciones, algunas frases que se le pueden ir leyendo al paciente y él va diciendo verdadero o falso. Entonces, al final hay un baremo, ¿verdad? Donde dice el promedio, ¿verdad? De qué puede obtener con esta puntuación. Entonces, ahí según lo que salga, ahí sale y la puntuación pues sale en baja o media en función de cómo él se ve, ¿verdad? Luego, con este cuestionario de roles también, que nos ayuda a ver cómo él se ve en sus roles antes. Aunque este nos sirve también en patrones de desempeño, es más, ahí donde se ve más la aplicación, pero también es dentro de la parte de valores, creencias, se puede ver como él ve el valor del rol. ¿Verdad? Ya le hemos dicho, alguien puede tener el rol de trabajador, pero puede ser que no le guste, ¿verdad? O lo esté asumiendo obligado, igual a veces con el rol de papá, ¿verdad? Pueden ser padres de familia, pero no vivir con los hijos, entonces no lo están asumiendo y así, ¿verdad? Este otro, que de conducta social también, que son como ejemplos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar si nosotros estamos viendo el comportamiento de un paciente, ¿verdad? Pero este cuestionario se hizo pensando en los papás o los maestros, entonces ahí también tiene varias preguntas, varias afirmaciones, ¿verdad? Y se busca qué es lo que predomina, si son actitudes positivas o negativas, que serían las actitudes antisociales. Entonces, por eso les decía que ahí tienen como elementos que les pueden servir, ¿verdad? Está este otro de destrezas interpersonales, donde se le puede ir pidiendo, ¿verdad? Que haga como una lista de chequeo y ustedes van anotando sí o no, ¿verdad? E incluso pueden buscar otra, ¿verdad? Puede ser que el mismo paciente le diga otra. Creo que esas son las que les pueden ayudar también en esta parte. Yo, para que no se olviden, que tienen como auxilio, ¿verdad? En estas fichas, no es solo lo que yo crea, ¿verdad? Que voy a poner, sino que hay como herramientas que ya se les habían dado antes y que les pueden ayudar. Entonces, mencionábamos esto porque en TO, el segundo dominio que se evalúa se llama factores personales.
Pero dentro de factores personales aparecen estos tres elementos: valores, creencias y espiritualidad, luego funciones corporales y estructuras corporales. Entonces aquí es donde vamos a usar el SIF, ¿verdad? Como alguien dijo, sí, es en factores personales, pero es de hacer la secuencia, ¿verdad? Así se ve dentro de factores personales, y factores personales es un dominio dentro de lo que es el desempeño ocupacional, ¿verdad? Entonces ese caminito es importante tenerlo claro. En cambio, en fisio acabamos de ver que funciones y estructuras es parte o es lo que se asume dentro del examen por sistema, ¿verdad? No sé si queda claro aquí, ¿perdón? Sí, Lick. Ah, vaya, muy bien. Entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Ya no me voy a detener hablando del CIF porque es lo mismo que ven en funciones y estructuras. Y aquí, al igual que en fisio, solo que aquí no aparece como pruebas específicas. Pero lo lógico es que después de que yo evalúe eh, los sistemas, si yo encuentro alguna alteración, pues inmediatamente vaya y haga una prueba específica. Entonces, para TO, además de las pruebas que aprendimos a hacer para TF, porque son las mismas, son válidas, el test muscular, el test articular, postura. Además de esas, vemos otras evaluaciones que ustedes las conocían como componentes de desempeño. Entonces, por ejemplo, si hubo una alteración sensorial, paso un test sensaciones, ¿verdad? Si veo una alteración perceptiva, paso un test de percepción. Si veo alteración motora, paso un test de motor y neuromuscular. Si veo una alteración cognitiva, me voy a un test de cognición. Y es más, todavía más adelante dentro de estas, todavía vamos a ver más test, ¿verdad? Si veo una alteración emocional o en las funciones mentales, puedo irme a una evaluación psicosocial. Entonces, traigo a cuenta esto porque estas son además de, ¿verdad? No es que para TEO solo estas sean, por eso siempre se los deje ahí. Es como hacer más pruebas específicas, ¿verdad? En el área de TEO, pero partimos siempre de las que ocupamos en fisio, pero además de esas hacemos muchas más. ¿Qué estamos evaluando aquí? Funciones y estructuras. Por ejemplo, cuando ustedes dicen voy a evaluar campo visual, esa es una función. Dice voy a evaluar presiones, es una función. Voy a evaluar eh, percepción figura-fondo, otra función, ¿verdad? Entonces, ahí estamos evaluando funciones. Por lo tanto, estamos dentro de la parte de evaluación más precisa, más específica, ¿verdad? De un componente de desempeño dentro de una función o de una estructura. No sé si esto queda claro, porque ahí es donde vamos a hacer la diferencia con lo que son las habilidades de desempeño. Pregunto, no sé si está claro esa parte anterior. Bueno, seguimos. Sí, Bien. Entonces, aquí es donde está lo de las habilidades de desempeño, ¿verdad? Las habilidades motoras, de procesamiento, de interacción, comunicación. Eso es lo que se evalúa al ver una habilidad de desempeño. Ahí lo que vamos a valorar es qué problemas tiene en cualquiera de sus tres ámbitos, ¿verdad? Y el grado de déficit que tiene. Pero, ¿qué es evaluar una habilidad de desempeño? Y yo les decía que por eso era como importante tomar la definición, ¿verdad? Yo no quiero ir a,
ponerles la definición. Esta definición incluso ustedes la pueden ampliar en su libro de Spackman. Ahí está también, ¿verdad? Explicado. Hasta sacan un dibujito de donde ponen que son como eslabones, ¿verdad? De una cadena, que al final esta cadena completa es lo que representa toda una actividad. Entonces las habilidades de desempeño son todavía como las pequeñas tareas que se van haciendo para lograr hacer esa actividad más grande. Entonces, una de las habilidades que tenemos que tener como TOs es poder evaluar habilidades de desempeño. A veces puede ser que tengamos pacientes en quien esté afectado principalmente lo motor, otros tal vez lo cognitivo, en otros la parte de interacción social. Y hay otros en que va a ser afectada las tres cosas. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Aprender a evaluarlas. Entonces, las habilidades de desempeño, como dice ahí, son acciones observables. Por eso ustedes tienen que tener claro qué actividad están evaluando y están viendo ustedes cómo el paciente lo hace. Van dirigidas a objetivos que dan como resultado la calidad del cliente para realizar las ocupaciones deseadas. Es lo que estábamos hablando, por ejemplo, para ir al baño. Entonces, si la persona está en su cama y siente el deseo de orinar, lo primero que hace es sentarse, bajarse, caminar al baño. Entonces, solo ahí hay varias habilidades de desempeño que hemos mencionado. La sensación de que quiere ir al baño, el sentarse dentro de la cama, el pararse o bajarse de la cama, el caminar hacia el baño, etc. Cada una de esas eslabones que se convierten en ese momento como en pequeñas tareas, son todas las habilidades que hay que ir trabajando, ¿verdad? O evaluando. A veces se pueden englobar en una actividad más grandecita, otras veces toca evaluar una más chiquita y depende de lo que el paciente necesite. Entonces, como dice ahí, el uso eficaz de las habilidades de ejecución o de desempeño de procesos y motores se demuestra cuando el cliente realiza una actividad de manera eficiente, segura, con facilidad o sin ayuda. Entonces vean que si yo veo que se están dando estos elementos, ¿verdad? Entonces, pues decimos que está bien la actividad, pero si hay déficit en alguno de ellos, pues ahí se va aclarando, ¿verdad? Y ahí está todo lo que se evalúa, que es lo que está en la hojita. Si ustedes en algún momento tienen dudas con qué se evalúa en cada elemento, pues se regresen a la definición, ¿verdad? ¿En qué consiste? Vean los ejemplos. Pero no sé si está claro entonces cómo se evalúa una habilidad de desempeño. Pregunto. No sé, pues aquí no hay dudas. Hola. No. Vale. ¿Está clara la diferencia entre lo que es evaluar una habilidad de desempeño entonces y lo que es evaluar componente motor, neuromuscular, sensación, cognición? No sé si está clara esa diferencia. ¿Le podría poner un ejemplo? Vale, muy bien. Voy a abrir otra. Este video no lo pongo porque ya lo han visto. Pero me voy a traer unos muñequitos que me gusta. Me gusta porque eh,
Ya les muestro el micropénis. Vamos a ver. Ah, vale. Lo ven, ¿verdad? Pero lo voy a poner más grande. Y ya lo voy a poner en pantalla completa. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Quiero ver si puedo poner la hojita. Espérame. Vale. Permítame. Espérame. Bueno, disculpen. Vale, vamos. Vale. Están los muñequitos y aquí está la hojita. Ay, lo quiero minimizar para que lo podamos ir bien. Vale. Vamos a ver en la parte motora, por ejemplo. Vamos a ver. Si yo estoy, ¿qué actividad estaremos evaluando aquí? Fíjense que aquí lo importante es tener claro, ven en la ficha, dice área ocupacional evaluada, ¿verdad? Y luego dice actividad o tarea evaluada. ¿Cuál sería el área ocupacional evaluada? Ajá. ¿Cuál sería el área ocupacional evaluada ahí? ¿Cómo la calificarían ustedes? ¿Cómo la categorizan? Una ABD. ¿Es una ABD? A ver, ¿quién más? Una IBD. ABD, ¿cuál? ¿Alguien más? ¿Qué están haciendo los muñequitos? Conversando, ¿Qué más? interactuando. ¿Y qué más están haciendo? Tomándose un café. Ajá. Entonces, ¿cómo le pondrían ustedes esa actividad? Como un tiempo De de ocio. sexual. ¿Mm? Es que no sé si será eso, pero no recuerdo si fue usted o fue la licencia, no me acuerdo qué licenciada fue. Pero decían que había en la IBD hay una parte donde habla de sexual, del rol sexual. Entonces no solo se refería a tener intimidad, sino que a compartir ya sea con amigos, con familiares y cosas. Ah, no, pero ya esa es la parte de una relación más cercana, y caricia, etcétera, ¿verdad? Ajá, ¿quién más? Digan. Yo decía que como una actividad de ocio. Ah, ¿por qué? Porque puede ser que en el tiempo libre a ellas les guste, no sé, ir a tomarse una tacita de café. Ujú. Podría ser también, ¿verdad? Una actividad de ocio, cabal. O sea que por eso es importante que yo primero vea a qué categoría responde. Eh, si fuera en la línea de actividad sexual, como dice, tendrían que estar como tomados de la mano, más cerca, compartiendo que es la misma taza, ¿verdad?
Igual que en participación social, acuérdense que está esa otra área de ocupación, que es cuando yo me relaciono con otras personas. Podría ser de trabajo, imagínense que aquí no es de trabajo porque se ve que están relax, ¿verdad? Pero si lo que tuvieran ahí es un maletín o una compu, ¿verdad? Y están tomando café, podría ser una reunión de trabajo también. O sea que al final, volvemos a lo mismo. ¿Quién me va a decir a qué categoría de ocupación responde la actividad? ¿Quién es? ¿Quién me lo va a decir? ¿Quién me lo va a decir? ¿Mm? ¿Se lo voy a decir yo terapista o me lo va a decir el paciente? ¿Ah? El paciente. El paciente. Él no me va a decir la categoría, yo lo voy a ubicar, pero me va a decir, es que nos reunimos con una amiga a tomar un café. O no, fíjese que nos reunimos a tomar un café, pero porque vamos a estudiar, aquí vamos a aprovechar de resolver una guía. O era una reunión de trabajo. O no, estoy con mi novio, ¿verdad? Y me voy a tomar un café, etcétera. O sea, vean que al final, quien les va a decir el por qué está haciendo esa actividad es el paciente, ¿verdad? Ustedes la categorizan, pero eso viene de él, ¿verdad? Entonces, decíamos, estamos evaluando una actividad, tomamos que es una actividad de ocio, ¿verdad? Concretamente, salir con alguien, con una amiga, a tomarse café, ¿verdad? O un amigo. Y entonces empezamos a ver las habilidades motoras, ¿verdad? Y el primer aspecto que yo veo es la postura. ¿Qué significa ver la postura? Bueno, yo podría describir aquí un poquito más. Están sentadas en 2 sillas, están manejando la taza de café, están hablando, etc. Entonces, para hacer esta actividad de estar conversando, de tomarse el café, etcétera, ¿pueden mantener la postura o hay deficiencia? Veo yo que se logran estabilizar, alinear, posicionar. Uh-huh. ¿Qué dicen? ¿Cómo está eso? ¿Con deficiencia, sin deficiencia? ¿Leve, moderada? ¿Qué dicen? Sin deficiencia. No hay deficiencia, ¿verdad? La postura la logran mantener, si no ya se hubieran caído de ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces no hay deficiencia para, aquí me tendría que ir a la otra puntita, ¿verdad? Sin deficiencia, ¿verdad? O adecuada, creo que dice aquí la categoría. Adecuada, con dificultad, marca dificultad y no aplica. La postura aquí es adecuada, no hay deficiencia. La movilidad, fíjense, el aspecto 2, caminar, alcanzar, agacharse. ¿Requiere esta actividad caminar? Esta que estoy evaluando, ¿requiere caminar? No, Entonces, ¿qué pondríamos? no ¿Qué pondríamos? aplica. No aplica, porque no requiere, ¿verdad? Para esto que esté caminando. Alcanzar, Sí. ¿el qué? La taza. La taza, la boca, ¿verdad? Muy bien, entonces yo ahí pongo si hay dificultad para alcanzar. Por eso hay una hojita de observaciones. Bueno, o se pueden poner al final, donde yo puedo aclarar por qué estoy poniendo que hay dificultad para alcanzar. Y aclaro, en este caso es para alcanzar la taza, la boca, ¿verdad? La mesa, etc. Agacharse, requiere agacharse. No. No, ¿verdad? Diferente tal vez que, bueno, no sé, algunas personas que van a unos cafés que las mesas es más grande, o si estuviera viendo un niño y no alcanza la mesa, quizás, o la persona es muy alta y tiene que encorvarse, ¿verdad? Hay lugares, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, yo me he fijado que hay una de estas ventas de hamburguesas que tienen, el McDonald's, por ejemplo, tiene unas mesitas donde toman a la gente café, pero que son bajitas.
Entonces, aunque estén sentados, hablando, platicando, moviendo la taza, la mesa es bajita y requiere que se inclinen un poquito, ¿verdad? O sea que eso va a depender también del entorno, ¿verdad? Donde yo esté evaluando eh, la actividad. En este caso, en estos muñequitos, pues vemos que no requiere que se agachen, ¿verdad? Vale, sigamos. La coordinación. ¿Cómo vemos? Coordina los movimientos, puede manipular. Fluir se refiere a la forma en que vemos que el movimiento se hace como fluido, libre, no en gradas, no brusco, eh, suave, ¿verdad? Por eso es la coordinación. Ujú. ¿Cómo estaría la coordinación? No tiene deficiencia. Ujú, también estaría adecuada, ¿verdad? O sin deficiencia. Entonces, si ven, yo aquí empiezo a pasar toda la fichita, ¿verdad? Y voy diciendo qué veo, ¿verdad? En este caso, veo que todo está bien. Igual aquí, si ya paso a la parte cognitiva, ¿verdad? La de procesamiento. Veo si hay pasos, si veo que atiende. Ven ustedes que están como atentos a lo que están haciendo los muñequitos y miren que los muñequitos no tienen ni expresión siquiera. Pero ven en los gestos que se entiende, ¿verdad? Miren, hasta siente uno, el otro levanta la mano, toman café, siguen hablando, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, parece que sí siguen algunos pasos, ¿verdad? El tomar la taza, el llevarlo, el hablar, tienen su turno cada uno. Conocimiento, miren, refleja, ¿ven ustedes conocimiento en este video? Ujú. ¿Refleja que hay conocimiento ese video? Sí, Ujú. De que la taza va hacia la boca, de que la taza se pone sobre la mesa, de que esté conversando con el que está enfrente, del mismo tema del que están hablando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy viendo, ¿no? Cuando estoy evaluando esa actividad. Y así, voy con cada elemento viendo si no hay problema. En ese caso, porque no hay deficiencia. Igual llegamos a la parte de interacción social, ¿verdad? ¿Cómo está la corporalidad? Hay contacto visual, gesticulan, maniobran, se orienta hacia la persona que está hablando. Ahí donde dice se posiciona se refiere a que cuando alguien me habla, generalmente nuestro cuerpo gira o se acerca o busca a la persona que nos está hablando, ¿verdad? ¿Notan ustedes aquí esos elementos? Ujú. ¿Los notan? Sí, Vale, les voy a poner otro muñequito. Ya les voy a poner otro. Mm, ay, espérenme. Va, ahora vamos a ver este. Que le podemos haber pedido que camine hacia el baño, que camine hacia su cuarto, ¿verdad? ¿Qué vemos en la parte motora? Si me regreso, ya voy a irme ujú. ¿Qué vemos en la parte motora? ¿Qué pasa con la postura?
Perdón, antes de eso, ¿a qué área de ocupación pertenecería esta actividad? ABD. Una ABD de movilidad funcional, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasa con la postura? ¿La mantiene? ¿Qué es lo que veo? Un desbalance. Ujú. Entonces, ¿cómo llenaría yo esta ficha? ¿Qué diría yo aquí con la postura? Veo yo que se estabiliza, se alinea, se posiciona para caminar correctamente. no, Hay una deficiencia, ¿verdad? Entonces pongo ahí, hay deficiencia moderada, grave, dependiendo si lo que se me escapa acá del paciente, le pongo grave. Entonces, en la actividad de caminar hacia el cuarto, hacia el baño, por ejemplo, el paciente tiene deficiencia grave para mantener la postura. Le cuesta estabilizar, alinear, posicionar. Eso es lo que yo voy a escribir, ¿verdad? Pero aquí lo estoy llenando solo en la fichita. Movilidad. ¿Puede caminar? Con dificultad, ¿verdad? Entonces, si ven, aquí empiezan a aparecer problemas, ¿verdad? Hay deficiencias. Peor si aquí ni siquiera le estoy pidiendo que mueva o lleve algún objeto, ¿verdad? Si yo veo que ni él se mantiene, no le voy a dar a algo más. Entonces le pondría que hay deficiencia en este caso, ¿verdad? Las habilidades de procesamiento. Supongamos que por el golpe que tiene en la cabeza, si le pido que vaya al baño, está como desubicado, no sabe dónde está. Probablemente le cueste elegir, atender, ¿verdad? Se puede desorientar o no termina la secuencia de hacia dónde iba, ¿verdad? Se le puede olvidar o no ubica dónde está el baño, ¿verdad? O algo que le permita reconocerlo, etcétera. Posiblemente tenga también un déficit cognitivo, pero yo lo noto en que el procesamiento durante la acción, siguiendo este instrumento, lo veo con déficit. Igual si fueran las habilidades de interacción, ¿verdad? Si yo le estoy hablando y veo que ni siquiera hace contacto visual conmigo, tal vez sí gesticula porque solo se está quejando de que algo le duele, ¿verdad? Pero no entabla relación con otra persona o no hay intercambio de información o las ideas que dan no son las adecuadas o articulan mal. Entonces yo ahí voy poniendo hay deficiencias, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo encuentro lesiones en las habilidades de desempeño, por eso se las quería mostrar aquí. Vale. Si yo encuentro, por ejemplo, problemas en las habilidades motoras, me voy a quedar con estas ahorita. Supongamos que hay deficiencias en las habilidades motoras. Ya decía, esto parte de que yo haya visto un área de ocupación, ¿verdad? Porque ustedes dicen, las ABD, pero tiene mucho problema, hay mucha inestabilidad para pararse, caminar, para ir solito al baño, ¿verdad? O ir a su cuarto. Entonces, yo he analizado ahorita las motoras. ¿Qué viene a continuación de esto? Pues evaluar funciones y estructuras, me voy a los factores personales. ¿Por qué le cuesta posicionar el cuerpo? ¿Por qué no logra estabilizarse y alinear? Entonces, ¿qué harían ustedes primero con esto? ¿Qué de las pruebas harían ustedes? Les decía que primero hay que pasar el examen, el de funciones y estructuras, ¿verdad? Hay que ver qué le pasa, y claro, tomar en cuenta la condición de salud, qué sistemas están afectados. Pero supongamos que yo ya detecté sistemas afectados, como las funciones mentales, las funciones de movimiento. ¿Qué sigue después?
Ajá. ¿Qué sigue? Mí, y les decía que yo ya me voy. Después de evaluar habilidades de desempeño, me voy a los factores personales, ¿verdad? Aquí puedo ver siempre valores y creencias, pero en este momento, para darle seguimiento a lo que estoy encontrando en las habilidades motoras, como ejemplo, estoy poniendo como ejemplo, me voy a evaluar funciones y estructuras y paso el CIF, ¿verdad? E identifico qué problemas hay. Y como yo los identifiqué, entonces me voy, ya vi los diferentes sistemas, me voy y ahora ocupo, como les decía hace un rato, como que hiciera mis pruebas específicas. Ah, bueno, yo tengo que ver el componente motor y neuromuscular. Y ahí empiezo y ahí voy a hacer las pruebas de equilibrio, coordinación, postura, si fueran las manos, prensiones, ¿verdad? Veo que se mueve mucho, quizás sea un problema de la sensación vestibular, entonces voy a evaluar las sensaciones, o quizás por el golpe en la cabeza tiene lesión en el campo visual, o es el oído, ¿verdad? Y si hay déficit en las alteraciones cognitivas, que está desubicado, desorientado, entonces voy a evaluar quizás la percepción, a ver si está afectada, voy a evaluar la cognición, ¿verdad? Y si encontré problemas en interacción social, entonces también me voy a ir a evaluar los aspectos psicosociales, quizás qué reacciones emocionales tiene, qué tipo de personalidad, eh, qué aspectos eh, están predominando en su temperamento, etcétera. O sea, lo que les quiero decir es que entonces aquí ya empiezo yo y aparte de ver los sistemas en funciones y estructuras, empiezo a entrar a todas las pruebas básicas que yo puedo hacer, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Yo aquí les puse el ejemplo solo con el motor, pero yo estoy hablando que puedo tener afección en lo motor, en lo cognitivo, en lo de interacción social. No sé si me doy a entender con esto. ¿Hola? Sí, Lick. ¿Sí? Va, muy bien. Entonces, para que vean que no es que yo voy a evaluar funciones o, por ejemplo, voy a ocupar la evaluación de sensaciones a diestra y siniestra, no, tiene que ir en una correlación de las actividades que estoy evaluando también, ¿verdad? No son evaluaciones aisladas, sino que deberían de tener como un hilo, ¿verdad? Que sí. Bien, eso sería entonces con la parte de funciones y estructuras, ¿verdad? Veamos, esto ya lo aclaramos. Y ya también aclaramos los dominios del desempeño ocupacional, ¿verdad? ¿Esto está claro? ¿Cuáles son los dominios de TO que constituyen el desempeño ocupacional? ¿Cuántos dominios dijimos que eran? Creo que lo aclaramos temprano. 6. 6, cabal. 5. 6 con demandas de la actividad. Les decía que esta últimamente ya no le están tomando en cuenta, así que dicen 5 es válido, pero son estos primeros 5. Son los dirigidos al paciente. En el documento este de la OTA, por ejemplo, me voy a subir para que vean. Miren,
ahí están los dominios de terapia ocupacional y si ven no aparece demandas de la actividad, ¿verdad? Así que pueden decir que son 5, pueden decir que son 6. No es que no aparezca demanda de actividad, sí aparece más adelante, pero les vuelvo a repetir, como una forma de evaluar las actividades por sí mismo. Va dirigida a la actividad, no a la persona. Por eso es que la persona evalúa habilidades de desempeño y en la actividad o el análisis de actividad. Y yo eso lo contrasto, ¿verdad? Ahí veo cómo lo voy a unir. Bueno, quiero ver qué otra pregunta nos faltaba de aquí. Bueno, y esto último es lo que estábamos viendo, ¿verdad? La diferencia entre habilidad de desempeño y componente de desempeño. No sé si les queda claro. Ahora, después de haber visto esta explicación, ya ven que algunas de las respuestas que pusieron tal vez no eran la más adecuada. Ujú. Muy bien, esta idea está bastante bien. Solo que las habilidades de desempeño es eso, ¿verdad? Son como pequeñas tareas que en conjunto hacen que yo logre hacer una ocupación, ¿verdad? Y por eso las evaluamos desde esos 3 aspectos, de motora, de procesamiento y de interacción, comunicación. En cambio, los componentes de desempeño, pues como alguien mencionaba por ahí, es como lo más chiquito todavía, ¿verdad? Como es la función que está afectada concretamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando a una función concreta? Ya no estoy hablando de una actividad. Después digo, es la sensación visual. No, es lo vestibular, es la aprehensión, es la percepción táctil, ¿verdad? Entonces ya es diferente como yo lo visualizo. No sé si queda claro esto. No sé si estamos ya más claros ahí. Sí, ¿Algo más con Teo? ¿Algo más que quieran aclarar de Teo? Con Teo, recuerden que trabajamos hacia la ocupación, ¿verdad? Quiere decir cualquier actividad que el paciente haga durante un día normal de su vida. Una cosa más que yo quería recalcar es que, por ejemplo, aquí, el último paso, que es el de se llama evaluación de resultados, le podemos llamar igual que allá, en fisio. Esta parte tiene como 2 apartados. Una cosa es revisar la intervención, así como se hablaba en fisio, ¿verdad? Que si se ve la evaluación, si se ve el diagnóstico, si se ve el pronóstico, etcétera, ¿verdad? Si el tratamiento era el adecuado. Pero además de eso, hay que ver los resultados. Y cuando hablamos de resultados en terapia ocupacional, perdón, me equivoqué de presentación. En TO, cuando hablamos de resultados, cuando hablamos de los resultados, hay que tener en cuenta que como estamos diciendo que queremos regresar al máximo de funcionamiento a la persona, entonces hay que ver resultados, pero no solo en función de si sirvió o no el tratamiento, sino de ver si el paciente realmente logró asumir el rol que esperábamos. O sea, si yo lo estoy trabajando hacia una ocupación,
Es porque espero que él desempeñe ese rol. Por ejemplo, que pueda hacer su propio autocuido, que pueda participar en sus AIBD, que pueda trabajar, que pueda estudiar, etcétera. Ahora, según los roles o las categorías de roles que yo esté trabajando con el paciente. Entonces, cuando hablamos del resultado, tiene que ver si realmente alcanzamos a modificar ese rol y si el desempeño ocupacional es satisfactorio, ¿verdad? Entonces, aquí los resultados van mucho más allá de solo, pues sí, se le quita el dolor, sí, mejoró el arco, no. Aquí tiene que ver con el mismo desempeño. Bueno, antes no salía a caminar y ya está caminando, ¿verdad? Antes no comía solo y ahora ya está manipulando la comida, está cortando la carne, etcétera, ¿verdad? También tiene que ver con si al final se logró hacer algún tipo de prevención, digamos que las secuelas se complicaran o prevenir algo antes que se debe. Si se ha logrado mantener la salud y bienestar, si se ha mejorado la calidad de vida, si hay participación social, si se ha vuelto competente en sus roles, si tiene la sensación de verdad de bienestar haciendo o desempeñando este rol. Y luego, pues, si aparece la justicia ocupacional, o sea, que aunque tenga una lesión o una afección, pues esté desempeñando lo más que pueda sus actividades ocupacionales, ¿verdad? Entonces, vean que hablar de resultados en TO es mucho más complejo, ¿verdad? Que solo pensar en el simple logro del objetivo de que ya come solo, ¿verdad? Es más que eso. Entonces, por eso toma todos estos elementos que poco a poco pues los van a ir conociendo. Otra cosa que quiero hacer énfasis, aunque no se lo mencioné en la pruebita que acabamos de hacer, es con el diagnóstico. Y es que con el diagnóstico, se estaba más adelante. Con el diagnóstico, tenemos, permítanme, que definirlo en función del desempeño ocupacional, ¿verdad? El diagnóstico, recuerden que tiene que reflejar que hay un problema en el desempeño ocupacional. El diagnóstico de TO no es igual al de TF. Puede ocupar el mismo formato del CIF, pero en TF le doy prioridad a la parte de funciones y estructuras, en TO le doy prioridad a la parte de actividad y participación. Pero ya dijimos en qué término, ¿verdad? Ya dijimos cómo lo ocupamos aquí. Y aparte de eso, entonces yo puedo plasmarme en esa línea, pero igual voy a hacer un enunciado. Y en ese enunciado, ya lo mencionábamos antes, lleva 4 partes, 4 frases, donde se está describiendo el problema que el paciente tiene. En este caso estamos hablando de un problema en el desempeño ocupacional. De tal manera que el diagnóstico de TO tiene que reflejar problema en el desempeño ocupacional. Igualmente el pronóstico, ¿verdad? Tiene que reflejar que hay un problema en el desempeño ocupacional. Déjenme ver. Y en este caso, pero es de TF. Solo quiero ver si tengo un ejemplo para enseñárselo. Quiero ver si ahí podemos ver un ejemplito. Así como el que vimos en TO, en TF. Espérenme que me quiero ir.
pero me quiero ir a la parte de... No, no está aquí. No hay una presentación para mostrarse. Pero lo que les quería decir es eso, que al final mm, no sé por qué voy a hablar de teta. Bueno, la cosa es que el diagnóstico siempre tiene que reflejar eh, qué es lo que, qué es lo que, no sé, el diagnóstico siempre tiene que reflejar el desempeño ocupacional que está afectado. Vamos a ver si hay un ejemplo por aquí. No, aquí está lo que estamos hablando. No, pero bueno, lo que quiero hacer ver es que si mi paciente tiene problemas para caminar, yo tengo que poner en lo que es el diagnóstico. Por ejemplo, hay una deficiencia, ¿verdad? Incluso si he ocupado el fin para evaluar, puedo poner el paciente dependiente con grado 6, por ejemplo, según el fin, ¿verdad? O dependiente en las ABD, por ejemplo, de higiene para el baño. Entonces, debido a que tiene una parálisis en miembros inferiores o tiene una hemiplegia, etcétera, ¿verdad? Y luego, ¿por qué, verdad? Ya como ya hice la evaluación, ya puedo decir porque está alterada la sensación vestibular o hay problemas de campo visual. Entonces voy dando como al mismo tiempo la hipótesis, ¿verdad? Del problema que tiene y a qué yo asumo que se debe, ¿verdad? Se supone que a estas alturas yo ya he pasado mis test y he corroborado un poquito estos problemas, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Siempre, además de ponerlo según el CIF, tengo que especificar el enunciado del aspecto del desempeño que está con problemas, ¿verdad? Ahí selecciono uno, dos, tres, dependiendo, ¿verdad? Porque ya solo ahí estamos como para estar un poquito entretenidos con el paciente, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta con eso de Teo. ¿Alguna duda? ¿Algo más de Teo que quieran preguntar o aclarar? ¿Todo bien? ¿O todo dormido? ¿Cómo va? Todo bien. Bien, Lick. Vale, seguimos. Entonces ya llegamos a la última parte del repaso, que eran las preguntas del CIF, ¿verdad? Vale, aquí está, mi repasito del CIF. Entonces, vamos a ver. Yo les preguntaba, ¿cuáles son las dos partes en que se divide el CIF? Que las enumeraran. Pues algunos no contestaron, otros pusieron funcionamiento y discapacidad y factores contextuales. Ajá, muy bien. Aquí, lo que pasa que aquí, por ejemplo, yo pedía enumérela, ¿verdad? Y aquí salen una, dos, tres. Entonces parece mentira, pero por eso es importante como numerar y categorizar. Cabal, son dos partes.
La primera parte es la de funcionamiento y discapacidad, y la segunda parte son los factores contextuales, ¿verdad? Justo como lo han puesto aquí. Este no es que esté mal, ¿verdad? Pero si ven ahí, yo dije 2 partes, parece que son 3, ¿verdad? Entonces, por eso es importante categorizar. Veamos dónde vimos esto. Me voy a... Sí. Quiero ver. No. Quiero ir a esto. Vale, miren, este es el esquema básico. Entonces ahí tenemos que el clasificador o la clasificación del CIF Y tiene que dos está partes. presentando. Se deje de presentar. No, no, sí se ve. Sí, se ve. Ah, ok. Ya me había fijido. Ve ahorita la presentación. La acabo de poner. ¿Sí? ¿Cuál sí? Sí, listo, está. Vale. Entonces, cabal, miren, según esta tablita, la clasificación tiene 2 partes. Cabal, como decía, había puesto su compañera. Funcionamiento y discapacidad y factores contextuales. Y luego, estas partes se dividen en componentes. Funcionamiento y discapacidad tiene 2 componentes: funciones y estructuras corporales, actividades y participación, que al final se desglosan en 4 dominios, ¿verdad? El de funciones, el de estructuras, actividades y participación. Pero inicialmente lo ponen como que son 2 componentes, y cuando ya entran a la división en capítulos y niveles, entonces ponen que son 4 dominios. Y luego en los factores contextuales hay 2 componentes también, que son los factores ambientales y los factores personales. De ahí vienen los dominios y los constructos o calificadores, que son los que ocupamos para calificar cada uno de los ítems, ¿verdad? Bien, ¿eso queda claro? Aquí está este otro esquema también, para que ustedes les quede claro. Son 2 partes. La parte 1 es funcionamiento y discapacidad, la parte 2 factores contextuales. En los componentes, decíamos que esta parte 1 tiene 2 componentes y también la parte 2, 2 componentes. Y en los dominios ya verlos como desglosados, ¿verdad? Funciones corporales, estructuras corporales, y aquí salen actividad y participación. En factores ambientales, bueno, hay que específicamente, ¿verdad? Los capítulos de factores ambientales, y en factores personales, pues eso es propio de la persona, ¿verdad? Y es un fenómeno que no se clasifica. Entonces, esos serían la división, ¿verdad? Del ciclo. ¿Está bien con esto? ¿Cuáles son los componentes del CIF? También que se divide cada una de las partes. Funciona. Esta es la división de la parte 1. Faltaría la división de la parte 2, que es factores ambientales y factores personales. ¿Verdad? No sé si ahora les queda clara la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo la tendrían que haber respondido? ¿Les queda claro? Sí, lindo, sí. Quiero ver, aquí está, funcionamiento y discapacidad, miren, 2 puntos, funciones y estructuras, actividad y participación, factores contextuales, factor personal y factores ambientales. Está bien. Bueno, muy bien, esas son las 2 partes, o los componentes en los que se divide cada una de estas partes.
Ahora, ¿qué diferencia hay entre clasificador y calificador? Expliquen qué entendían cada uno, ¿verdad? Dice, clasificador se utiliza para especificar alguna estructura o función que se encuentra afectada. El calificador para determinar el grado de afectación. Aunque realmente el clasificador se ocupa en todo, no solamente en función y estructura, ¿verdad? Otro dice, el clasificador es aquel que divide las categorías y el calificador que enumera la deficiencia o discapacidad. Vale, muy bien, por ahí va la idea. Entonces, si nos regresamos, el clasificador lo que hace es cómo utilizar ítems, por decirlo así, ¿verdad? Que permiten ubicar cómo las categorías, mencionaba alguien por ahí, de cada dominio, ¿verdad? O sea, que me permite ubicar la cantidad de ítems de clasificación que voy a ir utilizando, ¿no? Y cabal, ahí se van dando en categorías. Y los calificadores, como muy bien ha mencionado también por ahí, son los que me permiten identificar el grado de afectación que tiene ese ítem que estoy evaluando. ¿Verdad? La gravedad, por decirlo así, de la afectación. Entonces, creo que aquí está. El clasificador, cada uno de los dominios, con su desglose en categorías y subcategorías. ¿Verdad? Son los diferentes ítems. Y el calificador es el que nos permite indicar el grado de afectación, ¿verdad? Generalmente se ocupa una escala generalizada que se ocupa sin deficiencia, deficiencia leve, moderada, grave, completa, ¿verdad? Eso es el uso del clasificador y del calificador. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Vale, muy bien. Veamos la otra preguntita. Vale, aquí les ponía yo un ejemplo con un ítem. A ver si lo puedo poner un poquito más grande. Vale, dice, en el ítem B 11420.3, orientación respecto a uno mismo, yo les pedí que respondieran a qué componente del CIF se está evaluando y qué nivel. A sería qué componente del CIF se está evaluando. B, qué nivel de clasificación. Y C, qué indica el calificador. Vamos a ver cómo la respondieron. Vale, vamos a ver. Cuando digo qué componente del CIF se evalúa, ¿cuáles son los componentes que mencionamos hace un ratito? ¿Cuáles eran los componentes? Funciones y estructuras, Ajá, participación, factores ambientales y factores personales. exacto, muy bien. Entonces, si ya les estoy pidiendo el componente y aparece una letrita B, ¿qué componente es? Funciones Claro. corporales. Funciones corporales, ¿verdad? Muy bien. Suficiente con que dijéramos eso, ¿verdad? Si yo ya les pedí el 1 qué significa, me tengo que ir a buscar y el 1 qué capítulo es, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Pero entonces en este caso solo estamos ubicando el componente por la primera letra. ¿Verdad? Si hubiera sido una S, era estructura. Si hubiera sido la D, era actividad y participación juntos. Si solo era la A, actividad, ¿verdad? Si hubiera sido la E, hubiera sido factores ambientales. Entonces acuérdense que la letrita
que es minúscula, que aparece al inicio, me está indicando el componente. Y luego vamos a ver qué categoría de clasificación es. Aquí dice nivel de clasificación segundo. No. Vamos a ver. ¿Cómo yo sé las categorías de clasificación? Y voy a copiar este ejemplito y me lo voy a llevar allá. Vale. Entonces, el componente me le está dando la letrita B, ¿verdad? Y como bien dijo alguien, le vamos a poner en color rojito para que... Ahí se nos fue. Y como bien ya mencionaron por ahí, representa funciones corporales. Vale. Eso me representa la B. Hoy vamos a ver los niveles de clasificación. Quiero recordarles algo, por si yo les voy a dejar estos repasos, ¿verdad? Ahí, pero es para que ustedes se vuelvan a ubicar. Los niveles de clasificación hay hasta cuarto nivel de clasificación. Miren. El primer nivel se representa con un dígito que va después de la letra. O sea que la letra B1 ya me está diciendo funciones corporales, capítulo 1. Ya me voy a buscar cuál es el capítulo 1. ¿Sí? Ese es el primer nivel de clasificación. Me ubica el primer componente, me ubica, perdón, el componente y el capítulo que se va a evaluar. Hasta ahí vamos bien. El segundo nivel se representa con 2 dígitos que van después de ese primer número 1, ¿verdad? Entonces, si aquí puse B1, los siguientes 2 dígitos me están representando el segundo nivel de clasificación. Entonces, ahí aparece un 14, ¿bien? Ese es el segundo nivel de clasificación. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Bien. El tercer nivel de clasificación se representa también por un dígito. Entonces, miren. Va, entonces sería va, el B1, luego tenemos el 14, le voy cambiando los colorcitos para no perderlos. Y ahora todavía va a aparecer un tercer nivel con otro dígito. Bien. Y en algunos casos el clasificador puede llegar hasta el cuarto nivel, que también se representa con un dígito, un número, ¿verdad? En este caso, el cuarto nivel, ay, perdón, este era un 2, este azulito era un 2. Y ahora tenemos el de 1, el 14, el 2, y ahora viene otro numerito, ¿verdad?
Vamos a ver si se mira este amarillo. El 0. ¿Va bien? Entonces quiere decir que este ítem llega hasta el 4º nivel de clasificación. ¿Miren? Cuando nosotros les pedimos lleguen hasta el 2º nivel, se quedan aquí. El componente, el capítulo que se va a evaluar y el 2º nivel de calificación, de clasificación, perdón. Se representa con 2 dígitos. El 3er nivel se representa con 1, el 4º nivel con 1 dígito también. ¿Se entiende eso ahora? Sí, Liz. Sí, Lick. Vaya, muy bien. Entonces quiere decir que cuando ustedes vean un numerito de estos, lo que tienen que hacer es contar 1er nivel, 2º nivel, los 2 dígitos que siguen al capítulo, 3er nivel, 4º nivel. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se representa el calificador? ¿Verdad? El calificador los calificadores se representan con un puntito después del ítem de clasificación, ¿verdad? Se representan con un punto seguido del número que indica propiamente el calificador, ¿verdad? Entonces, el calificador, si yo traigo todo esto, vamos a poner el punto, vamos a poner de otro color que se mire. Punto y tiene un número 3. Le vamos a dar el calificador 3. Vale. Entonces, miren, se pone un punto y se indica el calificador. ¿Okay? Entonces ya sé que el 3 es grave, ¿verdad? 0 no hay deficiencia, 1 es leve, 2 moderado, 3 grave, 4 completo. Entonces lo que significa ese ítem, ya cuando ustedes lo buscan, ¿verdad? El capítulo 1 de funciones mentales, creo que esta es la función de orientación y específicamente orientación con respecto a un nombre. Entonces la traducción es eso, ¿verdad? Hay deficiencia grave en la orientación con respecto a uno mismo, dentro de las funciones mentales, ¿verdad? Del paciente tal. Eso es lo que se viene a traducir. Incluso, ya con esto, ya pasé el CIF, entonces me tendría que ir a hacer una prueba específica, ¿verdad? Ya hago una prueba de TO de orientación. ¿Está claro? Pero si está ocupado en TO, esto me va a salir cuando esté viendo factores personales. Si me sale en TF, lo estoy viendo en examen por sistema, ¿verdad? Esa es la claridad que tienen que tener. No sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? No sé si esto era de las cosas que les estaban dando dudas. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, Liz, ya quedó claro. Muy bien. Dice, mencione los calificadores que se usan para cada uno de los componentes del CIF, porque también es importante tener claridad en los calificadores según componentes, ¿verdad? Aquí lo que hicieron fue poner la escala de calificadores, que esta es la general, ¿verdad? Pero ¿cuál es el calificador según cada componente? Vamos a regresar aquí, porque aquí se ve un poquito de duda. Vamos a poner otra diapositiva aquí.
Así le vamos a poner calificadores según componente. Vale. Este es un punto. O este. Vale, veamos. Aquí voy a escribir el componente. Aquí vamos a escribir el calificador. ¿Cuáles dijimos que eran los componentes del CIF? Ajá. Funciones y estructuras corporales. Vale, espérenme, voy despacito. Va, uno de los componentes es funciones corporales. ¿Verdad? Otro, estructuras. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro componente? Actividad. Uh-huh. ¿El otro? Participación. ¿Y el otro? Factores ambientales. Vale. Entonces, para cada componente hay un calificador. El calificador de funciones corporales, ¿cuál es? Sería la letra B. ¿Perdón? Perdón, no escuché. La letra B. Ah, no, la letra B es para ayudar al clasificador. Es la letrita que representa funciones. Pero ¿cuál es el calificador? ¿Cuál es? ¿Perdón? El punto y luego va el... Pero ¿cómo se lee ese punto cuando yo digo grave, leve, moderado? ¿Cuál es el término que se ocupa? El término que se ocupa para usar como calificador en funciones. Este punto 3 que ustedes acaban de ver aquí, que me dijeron que era funciones, ¿qué me dijeron que significaba? Deficiencia. Ajá, muy bien. El calificador para funciones y estructuras es deficiencias. Ahí está bien, ¿verdad? Yo digo, hay deficiencia en la función tal, hay deficiencia en la estructura tal. Pero en actividad y participación, ¿cuáles son los calificadores? Facilitador, no, perdón. ¿No? Desempeño. Está el de desempeño, Y el de capacidad. que me va a llevar a ver si hay limitación a la actividad. Y en participación, el de capacidad, que me va a llevar a ver si hay restricción en la participación. ¿Verdad? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, hay dificultad para desempeñar la actividad de caminar en la calle. ¿Se acuerdan que también estamos viendo actividad y participación? Hay dificultad para caminar en la calle, hay dificultad en el desempeño, por ejemplo. Entonces eso limita la actividad.
de caminar en la calle, grave, leve, moderado, ahí lo van catalogando, ¿verdad? ¿Y de factores ambientales? ¿Cuál es el que Barrera. Facilitador o barrera. barrera, que es lo negativo, ¿verdad? Y facilitadores, que es lo positivo. Por eso es que cuando se habla de facilitadores se sustituye el punto por un signo más, ¿verdad? Y eso me indica que de lo que yo estoy hablando es un facilitador. Muy bien. Hoy sí ya se acordaron, ¿verdad? Ya más o menos. Silic. Va. Bien. Entonces eso sería, imagínense las preguntitas que les hice, 5 de cada parte les puse. Y miren que nos hemos echado todo el día en ver, ¿verdad? Las dudas. Pero si se fijan, a mí eso me ha ayudado mucho porque me ubica, ¿verdad? Por dónde me tengo que ir. No he necesitado repetir toda una clase del principio. Hemos puntualizado en estos aspectos que para mí ustedes ya los deberían de estar manejando claramente, ¿verdad? Pero esa es la idea. Por eso yo necesitaba ver de qué partíamos para saber qué tanto me tenía que detener en esto, ¿verdad? Y como dije, pues salimos en este día, ¿verdad? Vamos a ver si hay otra duda que tengan con respecto al CIF. Algunos no me respondieron, otros me diciendo logré, sí llego a entenderlo, pero no logro descifrar cómo aplicarlo o estandarizarlo. Si tengo un paciente con esguince de tobillo, ya para el médico, no hay fractura, es un esguince grado 1. Le hago las anamnesis, las pruebas básicas específicas, ahora voy al CIF. No sé si quien puso esta pregunta ahora comprende cuál era el problema aquí. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué cree que le costaba aquí entender cómo aplicarlo? Porque si ustedes se fijan, aquí pareciera que lo están viendo como algo aparte. Incluso dice, hago la anamnesis, las pruebas básicas y específicas y ahora voy al CIF. Ahí hay un problema de orden, ¿verdad? Ya dijimos, si yo lo voy a aplicar en fisio o en TO, el CIF aparece dentro de algo. Entonces, si lo voy a aplicar en TF, el orden es dentro del examen integral, empiezo con la anamnesis, hago mi examen por sistemas, ahí es donde lo ocupo, y luego me voy a las pruebas específicas. ¿Está claro? Entonces, al no poder yo visualizar que el CIF para mí en TF y en TO es parte de mi evaluación, ¿verdad? De mi examinación, entonces yo lo veo como algo aislado, como que no tiene nada que ver y me han dicho que ocupa esta fecha y yo no sé ni para qué sirve. No sé si logran captar esto. Entonces, yo al principio hago una lista de chequeo como las que ustedes han hecho antes. Pero al final es, ¿y cómo traduzco esta lista de chequeo? Por eso, ¿vieron los ejemplos que les puse en una diapositiva? Que al final yo podía tener 40 cosas allá en la lista de ítems, pero yo tengo que extraer esa información. Ese es mi análisis. Tengo que categorizar. ¿Y cuáles son las funciones que están afectadas grave? ¿Cuáles son las que están leves? Y aquí, al pasar rápidamente este examen por sistemas, porque es un esguince de tobillo, realmente solo es el capítulo 7 el que está afectado y del 8 nada, no está afectada la piel y no tiene otra patología, por ejemplo, que sea hipertensa, diabética, etcétera, que puede estar complicando el problema del esguince.
¿No le ha dado esto algún tipo de reacción emocional que esté afectando algunas de sus funciones mentales? O sea que, por eso es que es importante, ¿verdad? Que ustedes tengan claro cómo usarlo, porque si no, no le hallan el sentido a esto. No sé si ahí me doy a explicar un poquito más con esta pregunta. ¿Hasta qué nivel tengo que evaluar con el CIF? ¿Hasta qué nivel dijimos que vamos a evaluar? Hasta el cuarto nivel. No. El ejemplo que les Segundo puse era nivel. hasta el segundo nivel. ¿Por qué? Porque después nosotros hacemos pruebas específicas, ¿verdad? Entonces, con que lleguemos al segundo nivel, a que identifiquemos dónde hay problemas, entramos nosotros a hacer ya pruebas específicas. Y creo que eso también me ayuda a responder un poquito a este otro comentario, ¿verdad? ¿Cómo usarlo sin que sea tan tedioso? ¿Por qué creen que es tedioso? ¿Por qué es tedioso ahorita el CIF? ¿Por qué les parece que es tedioso? Ajá. Porque no lo usamos en orden. Exacto, porque lo estamos usando sin verlo en el contexto de mi papel como oficio o como TO, ¿verdad? Lo estoy viendo como que es algo aparte. Y es cierto, el CIF se puede usar aparte. Hay gente que se dedica solo a pasar el clasificador, pero nosotros lo que estamos aprendiendo es que yo como oficio ocupo el CIF en ciertos aspectos, ¿verdad? Y cuando yo tengo esa claridad, entonces le voy a dar un sentido a cómo lo uso, cómo lo voy a tener claro, ¿verdad? Cómo lo voy a aplicar en el paciente. Entonces, esto es como lo importante, ¿no? Ustedes tienen que tener esa claridad. Entonces, claro, si para mí es pasar como una evaluación aparte, una gran lista de chequeo que no tiene ningún sentido, pues de plano que eso me va a perder. Pero si yo de repente estoy viendo que tengo este paciente con X problema y que su problema ya no es la mano, sino que le está afectando, qué sé yo, otras áreas, ¿verdad? Que ya no duerme, que no está comiendo, que está perdiendo peso, que está viendo que eh, ya tiene problemas hasta de gastritis, ¿verdad? El estrés que le está generando y que no pueda trabajar. O sea, cuando yo veo que de verdad esta afección está implicando más elementos, es cuando yo le hallo el sentido, ¿verdad? O la misma patología. Les decía que este ciclo ya vamos a ver patologías más gruesas, donde están involucrados múltiples sistemas, ya no es solo uno, ¿verdad? Ya no es solo uno. Híjole, mi paciente podrá haberle dado un derrame cerebral, pero eso le trae complicaciones respiratorias, complicaciones cardíacas, renales, etcétera. O tengo un paciente con lesión medular y eso le complica y también le da alteraciones en otros sistemas, el digestivo, el metabólico, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya se complica. Por eso tengo que poder sondear y vigilar que el sistema se ven comprometido, ¿verdad? Pero no sé, quisiera saber si en este sentido les queda como más claro cómo entra a ser parte el CIF, a ser parte de lo que es la examinación en fisioterapia y la evaluación de factores personales en TEO, en el caso de funciones y estructuras. O cómo retomamos la parte de actividad y participación en ambas disciplinas, ¿verdad? O igual los factores ambientales que se consideran en las dos. No sé si les queda más claro esto ahora. ¿Mm? ¿Sí? Ajá. Veamos qué otro. El uso de calificadores y la clasificación. Creería que confundo los términos, la forma de usar. Muy bien.
No sé si ya con lo que vimos ahora esto le ayudó un poquito a volverse a ubicar. ¿Les ha ayudado esta parte? Lo que hemos estado hablando para ver lo de los calificadores, la clasificación, ver esa diferencia. Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Aquí veo que preguntan en el proceso las habilidades de desempeño. Ya hablamos de eso también. ¿Cuándo es equipo adaptado? Las demás clasificaciones del CIF, clasificador. No sé si con esta parte que dice equipo adaptado hay alguna duda ahí, alguna pregunta. O concretamente, ¿cuál sería la duda? Muy bien. Creo que ya después de esto ya lo repasamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo llenar un cuadro de diagnóstico? Ujú. Muy bien. No sé, con la persona que preguntaba sobre equipo adaptado, no sé ahí, sí que hay confusión con esos términos también. Ujú. No sé, tal vez con esto de los calificadores también si tienen dudas, pregunten. O sea, yo quiero saber como cuáles son las dudas, porque yo puedo pensar que ya estuvo, ¿verdad? Que aquí ya me quedó clara, pero no sé si con lo que hemos visto ahorita se les aclaran o lo retomamos mañana. Ujú. Bien, yo creo que la mayoría sí ya lo hemos tomado, ¿verdad? Les quiero hacer una última aclaración con esta parte del sí. Esta es la tarea que ya han hecho otros años, no la vamos a hacer ahorita. Si hubiéramos tenido 2 semanas, y las hubiera dejado. Pero, incluso mañana, si ustedes quieren, podemos tratar de hacer un ejercicio rápido, ¿verdad? Antes de pasar a ver lo que es el sistema nervioso, como para ayudarnos a aterrizar. Pero yo les quiero hacer ver, o sea, que realmente el sí, ¿verdad? Y lo voy a poner aquí. El sí, este es el clasificador, ¿verdad? Internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Este, como tal, hay gente que lo ocupa a él solito. Hay gente que hasta se va a capacitar en estudiarlo solo a él, ¿verdad? Hay gente que trabaja solo para aplicarlo a él en otros países, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el caso de nosotros como fisios o como TO? Ya lo dijimos. Para nosotros va a ser meterlo en el proceso de fisioterapia y en el proceso de terapia ocupacional. Entonces, cuando yo lo meto en el MIF, ya dijimos que el CIF va a estar en el examen integral, en el aspecto de examen por sistemas. Ahí vamos a ocupar funciones y estructuras. En el aspecto de la valoración funcional, ahí vamos a ocupar actividad y participación.
y en el aspecto de la evaluación de factores ambientales. Específicamente, o sea, este no es el orden, ¿verdad? Ya ustedes saben que en el orden, lo primero es la anamnesis, lo segundo el examen, lo tercero es las pruebas específicas, ¿verdad? Yo les estoy poniendo ahorita en qué pega el clasificador con eso. No sé si me doy a entender, no quiero que me vayan a decir, pero es que usted después lo puso de otro lado. O sea, estoy aclarando que aquí yo solo estoy diciendo en dónde se relaciona el CIF dentro del método de intervención, ¿verdad? Y luego, no sé si aquí me doy a entender. O sea, no quiero que me vayan a enchivolar. Aquí es en qué aspectos concretos es que yo voy a poner que el CIF se relaciona con el MIF. Y ahora voy a poner en qué aspectos concretos el CIF tiene que ver con TO. Entonces, en el proceso de TO, el CIF va a aparecer específicamente si evaluamos las ocupaciones. Yo puedo evaluar ahí. Les decía que ahí puedo ocupar los capítulos de actividad y participación, ¿verdad? Creo que ahí me tocaría ubicarlo, ¿verdad? ¿A qué corresponden? ¿A qué categoría de ocupación corresponden? Luego también dijimos que nos puede ayudar para ubicar habilidades de desempeño, como para detectarlas, ¿verdad? Pero ya las habilidades es otro tipo de evaluación, pero eso nos sirve también actividad y participación. Y luego, la parte de factores personales, que es el otro dominio, ahí vamos a ocupar la evaluación de funciones y estructuras. Y el otro dominio de terapia ocupacional es el de factores ambientales, ¿verdad? O sea que en TO lo vamos a poder ubicar el CIF, que nos va a acompañar como en 3 dominios, ¿verdad? Les puse ahí habilidades de desempeño para decirles que al ubicar la ocupación, ya el CIF me está diciendo como en qué habilidades voy a ir a evaluar, ¿verdad? Son pequeñas tareas que ponen, ya es una pauta. Entonces les estoy poniendo dónde concretamente aparece el CIF cuando estamos haciendo la evaluación. Y luego, la otra parte donde aparece, pero es el formato ya y el resultado de todo lo que yo evalué, es en el diagnóstico, ¿verdad? Tanto de fisioterapia como de TO, básicamente el diagnóstico lleva reflejadas los 4 elementos. Funciones y estructuras que están con deficiencia, actividades limitadas, participación restringida y factores ambientales, ¿verdad? Entonces, la otra parte donde podemos ver el formato del clasificador es cuando hacemos el diagnóstico, tanto de edificio como de TO. Bueno, no sé si esto les ha ido a ubicarse otro poquito más. ¿Se entiende esto ahorita? Sí,
¿Los demás? Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, Lick. Pues yo ahí solo quiero que vean dónde aparece como tal, ¿verdad? Como sí, pero realmente nosotros ya lo estamos asumiendo como otro elemento, ¿verdad? Dentro del proceso de MIF o de TO. Bueno, ¿está bien entonces? ¿Nos quedamos aquí? ¿Quieren que mañana hagamos un ejemplo de como de la aplicación de todo el método, ya sea de FIS o de TO? Sí, por favor. Sí. Yo digo que sí, Lick. Sí, Lick. Vaya, está bien, vamos a hacer un caso. Lo vamos a hacer con algo chiquito y sencillo. Oye, voy a tratar de buscarles un video así concretito que nos ayude a evaluar las dos cosas. Vaya, una cosa más. Yo les dije que los voy a evaluar haciéndoles exámenes cortos todos los días, ¿verdad? Entonces, el examen corto de mañana va a ser de esto que hemos aclarado hoy. Parecido al examencito que les puse. Más sencillo porque ese sí es corto y se lo voy a calificar, ¿verdad? Pero solo díganme qué horas la hacemos. ¿La hacemos al empezar la clase? ¿La hacemos al mediodía? ¿En la tarde? ¿Qué horas les sale mejor? Ustedes digan. En el noche, Lick. En la noche. Sí, Lick. Sí, Lick, en la noche. Santo Dios. Quiero ver mañana. Vale, está bueno. Mañana nos ponemos de acuerdo entonces a qué hora se los hago. Lick. Pero lo importante es que vean que yo los exámenes se los voy haciendo de la misma clase que hemos visto. ¿Verdad? Yo sé que si ahorita ustedes contestan otra vez ese examen que hicimos en la mañana, ya van a sentir una gran diferencia en las respuestas que van a poner. ¿Verdad? Así que tranquilos, que es lo mismo sobre lo mismo les voy a preguntar. ¿Verdad? ¿Está bien? No pasaría. Bye. Sí, Lick. Muchas gracias. Bye, está bien. Entonces mañana en la mañana vamos a trabajar con un casito y ya en la tarde pues seguimos, espero yo, con el sistema nervioso ya. ¿Verdad? Bye pues. Entonces así Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lick. Chao, y si Lick, en la no noche te les sale salía las otra duda, presentaciones.